Le pregunté fijándome especialmente en su rostro. Sus ojos estaban tensos, pero no mucho más, quizá, de lo que habrían estado los míos de haberlos dirigido ansiosamente hacia ese lugar. No, respondió, no está allí. Estamos de acuerdo, repliqué yo. Volvimos a entrar, cerré la puerta y ocupamos nuestros asientos. Me concentré en encontrar el mejor modo de aprovechar aquella ventaja, si así podía llamársele, cuando él reanudó la conversación de una manera casual, como suponiendo que no podía existir entre nosotros ninguna cuestión seria, hasta el punto de que me sentía en la posición más débil. Ahora ya habrá entendido plenamente, señor, que lo que me turba de un modo tan terrible es la cuestión de cuál es el significado del espectro. Le contesté que no estaba seguro de entenderle plenamente. ¿Contra qué advierte?, dijo él pensativamente, con la mirada puesta en el fuego y mirándome solo de vez en cuando. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está? Sé que hay peligro en algún lugar de la vía, que va a suceder alguna calamidad terrible. No puedo dudar de ello en esta tercera ocasión, después de lo que ha sucedido con anterioridad, pero seguramente se trata de algún cruel aviso dirigido a mí. ¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo del bolsillo y se limpió las gotas de sudor que cubrían su frente. Sí, telegrafió diciendo que hay peligro en alguna de las direcciones o en ambas. No puede explicar el motivo. Siguió diciendo el tiempo que se secaba las palmas de las manos. Tendría problemas y no serviría de nada. Sucederían así. Mensaje. ¡Peligro! ¡Tengan cuidado! Respuesta. ¿Qué peligro? ¿Dónde? Mensaje. No lo sé, pero por el amor de Dios, tengan cuidado. Me despedirían. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Sentí una enorme piedad ante su dolor. Era la tortura mental de un hombre consciente oprimido más allá de lo que era capaz de soportar por una responsabilidad ininteligible que significa riesgo para alguna vida. Cuando apareció por primera vez bajo la luz de peligro, siguió diciendo, al tiempo que se echaba hacia atrás los cabellos oscuros y se frotaba las sienes con las manos, con la agitación del dolor enfebrecido. ¿Por qué no me dijo dónde iba a producirse ese accidente? Si iba a producirse, ¿por qué no me dijo cómo podría evitarse? Si es que podía evitarse. Cuando en la segunda ocasión ocultó el rostro, ¿por qué en lugar de hacer eso no me dijo que ella iba a morir y que les dejáramos llevarla a casa? Si en aquellas dos ocasiones solo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y prepararme así para la tercera, ¿por qué no me advierte ahora claramente? Que el Señor me ayude. Solo soy un pobre guardavías en este puesto solitario. ¿Por qué no advierte a alguien que pueda ser creído y tenga capacidad de actuar? Cuando le vi en aquel estado, entendí que por su propio bien y por la seguridad pública estaba obligado por el momento a tranquilizarse. Por ello, dejando a un lado toda cuestión de realidad o irrealidad que hubiera entre nosotros, le manifesté que cualquiera que cumpliera plenamente con su deber tenía que hacerlo bien por fuerza y que al menos tenía el consuelo de que entendía cuál era su deber, aunque no pudiera entender aquellas confusas apariciones. En este sentido, tuve más éxito que en el intento de razonar con él para que abandonara sus convicciones. Se tranquilizó. Las ocupaciones de su cargo empezaron a exigir más su atención conforme avanzaba la noche y lo abandoné a las 2 de la mañana. Me había ofrecido a permanecer con él la noche entera, pero no quiso ni oír hablar de ello. No veo razón alguna para ocultar que en más de una ocasión me volví para mirar la luz roja mientras subía las escaleras, que no me gustaba esa luz roja y que habría seguía confiándosele una importantísima responsabilidad. ¿Y qué me gustaría a mí?
Por ejemplo, que mi vida estuviera sometida a la posibilidad de que siguiera cumpliendo su deber con precisión, incapaz de superar la sensación de que habría algo de traición si comunicaba a sus superiores de que la compañía ferroviaria lo que el guardiavías me había dicho sin habérselo aclarado al primero, proponiéndole a otra salida. Finalmente decidí ofrecerme a acompañarle, guardando el secreto por el momento, al médico que supiéramos de mejor reputación que ejercía en aquella zona para conocer su opinión. A la noche siguiente iba a terminar su guardia, tal como me había dicho, y estaría libre 1 o 2 horas después del amanecer, teniendo que reanudarla poco después del ocaso. Decidí por ello regresar en ese momento. A la noche siguiente el tiempo era muy bueno y salí a pasear temprano para disfrutarlo. El sol no estaba todavía demasiado bajo cuando crucé el campo cercano a la parte superior de la profunda zanja. Decidí ampliar el paseo durante 1 hora, media hora en una dirección y otra media de regreso, para llegar a tiempo a la caseta del guardavías. Antes de proseguir el paseo, me apoyé en el borde y miré mecánicamente hacia abajo, situada en el mismo lugar desde que lo había visto por primera vez. No puedo describir la conmoción que sentí cuando vi que cerca de la boca del túnel aparecía un hombre que se tapaba los ojos con la manga izquierda y agitaba vehementemente el brazo derecho. El horror inexpresable que oprimió pasó en un momento, pues enseguida vi que se trataba realmente de un hombre y que a su alrededor había un pequeño grupo de personas a escasa distancia a las que el primero estaba haciendo aquel gesto. Todavía no se había encendido la luz del peligro junto al palo que la sujetaba. Había como una cabaña pequeña y baja que no había visto antes, hecha con soportes de madera y lienzo encerado. No era más grande que una cama, con una sensación irresistible de que algo iba mal, acusándome y reprochándome por un momento que había cometido una acción fatal al dejar solo allí a aquel hombre, sin enviar a nadie que vigilara o corrigiera lo que él hacía. Bajé por la escalera a toda velocidad de la que fui capaz. ¿Qué sucede?, pregunté a los hombres. El guardavías murió esta mañana, señor. ¿No será el hombre que vivía en esa caseta? Así es, señor, pero no el hombre al que yo conozco. Podrá reconocerlo si lo ha visto antes, señor, dijo el hombre que hablaba en nombre de los demás, quitándose con solemnidad el sombrero y levantando un extremo del lienzo, pues su rostro está entero. ¡Ay! ¿Y cómo sucedió esto?, pregunté, cambiando mi mirada de uno a otro mientras volvían a cubrirlo. Fue atropellado por una máquina, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo, pero aunque no sabemos por qué no se apartó del raíl exterior. Era a plena luz del día, había apagado la lámpara y la llevaba en la mano. Cuando la máquina salió del túnel, le estaba dando la espalda y la máquina le atropelló. Aquel hombre la conducía y podrá decirle cómo sucedió. Cuéntaselo al caballero, Tom. El hombre, vestido con un arrugado traje oscuro, se acercó al lugar que ocupaba anteriormente junto a la boca del túnel. A coger la curva del túnel. Señor, le vi al final, como a través de unas gafas para ver de lejos. No tenía tiempo para cambiar la velocidad, pero sabía que él era muy cuidadoso. Como no parecía prestar atención al silbato, dejé de pitar cuando nos abalanzábamos sobre él y grité tan fuerte como pude. ¿Y qué le dijo? Le dije: el de ahí abajo, cuidado, por Dios, despeje el camino. Me sobresalté. ¡Ay! Fue un momento terrible, señor. No dejé de gritarle. Me llevé el brazo ante los ojos para no verlo y agité el rostro hasta el final, pero no sirvió de nada. Sin prolongar la narración en ninguna de sus curiosas circunstancias, más que en otra, antes de terminar, debo sin embargo señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor de la máquina no solo incluía las palabras que el desafortunado guardavías me había repetido que le acusaban, sino también las palabras que yo mismo, no solo él, había asociado, y eso en mi propia mente, a los gestos que el guardavías había imitado.